noches, nuevamente día jueves, el programa Contingencia, su cuarta temporada. Estamos en el canal Eva Visión, el consorcio Eva, para tratar los temas de contingencia que afectan directamente tanto nacional, regional y local. Un saludo a todos los televidentes, a quienes nos escuchan en Radio Eva. Un saludo para todos, excepto para uno que le ha hecho mucho mal a Puerto Natales. Un saludo especial a mi querido amigo Manuel Torres. Pero se déjeme ponerle don Manuel Torres, gran amigo y partner en este programa que tenemos en Consorcio. ¿Qué tal, Giovanni? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, buenas noches. Igualmente para toda la gente que está sintonizando tanto Radio Eva como también así el canal 57, en este caso a través de Eva Visión. Así que un saludo más cordial para toda la gente y la invitación es para que se queden con nosotros justamente para que escuchen todos los temas que tenemos para poder plantearles durante el transcurso de esta noche, que son varios. Durante esta semana creo que ha habido harto movimiento que va a permitir justamente poder hablarlo justamente a través de esta mesa, de este programa. Sí, tenemos temas importantes que tocan la contingencia nacional, pero bajan necesariamente a lo regional y a lo local. Estamos hablando de, obviamente, la Constitución, el avance. Estamos a un poquito más de 2 meses de que ya esté el texto definitivo de la propuesta de nueva Constitución para que sea analizada en 2 meses, que me parece un tiempo muy corto. Y el 4 de septiembre del año en curso sería el plebiscito de cierre obligatorio para aprobar o rechazar la Constitución. Ese es un tema que cuando hablamos de plebiscito de cierre obligatorio, ¿significa qué? Significa que todos los chilenos mayores de 18 años, chilenos y chilenas, deben votar en este plebiscito. No es voluntario. Independiente que nunca hayan ido a votar. Independiente, porque recordemos que nosotros estamos en una inscripción automática. Ya. Se cumplen los 18 años y pasa a ser sujeto de votación. Y eso, para efectos de este plebiscito de cierre, es obligatorio. No olvidar eso. Hay que explicar a la gente porque, claro, por ahí de repente me preguntaban el hecho de que yo nunca he ido a votar. Entonces, ¿es o no obligatoria ahora? Sí. Ahora es la única elección en el tiempo que va a ser obligatoria. No sabemos lo que va a pasar con la Constitución, con el texto que salga. Que vamos a conversarlo un poco más. Otro tema importante ya es el mes y medio, un poco más, del gobierno del presidente Boric y sus representantes regionales y locales, con hartas situaciones, algunas situaciones que se dieron al principio con la ministra del Interior, algunos casos bastante delicados, y otras situaciones, no todo es malo, han habido algunas cosas también importantes, que tienen que ver con algunas propuestas, fundamentalmente en el Chile Apoya, pero que también hay que analizarlas. Y cerrando antes de ayer, con el tema del paro de los camioneros. Creo que eso resume un poco, en breves palabras, este mes y un poco más. Y también creo importante el tema del retiro, el quinto retiro, que fue rechazado, que existió una contrapropuesta del gobierno, retiro acotado. Se está hablando de que en mayo debería definirse si va nuevamente y empieza parlamentariamente a manejarse eso. Me sorprende, eso sí, de que no haya insistido en el Senado el gobierno, independiente de la exigencia de algunos, porque recuerda, Manuel, que una vez conversamos cuando estaba en uno de los últimos foros, si no fue en el último foro presidencial, el candidato en el momento, el día presidente Gabriel Boric, dijo: yo no me voy a limitar a presentar proyectos de ley porque no tengan los votos. Es decir, el trabajo que se iba a hacer a partir de la Secretaría Ministerial, de la Secretaría de la Vicepresidencia, de la Presidencia, y en este caso el ministro Giorgio Jackson, iba a ser el trabajo prelegislativo importante para hacer. En este caso no lo presentan porque tampoco hay convicción, y es un tema que un poquito más adelante vamos a ver por qué se presentó este quinto retiro acotado, cuáles son las causas, las formas y la influencia que tiene hoy día estos procesos. Esos son creo que los 3 temas
Entre medio metí los camioneros que tú ayer me mencionabas, que era un tema que teníamos que conversar. Que explicarlo básicamente, pero ¿sabes qué es lo que pasa con el tema de los retiros? Es que a mí me da la sensación que, como tú bien dices, el proyecto que presentó el gobierno, acá decían quiénes ganaron, quiénes perdieron. Yo creo que el gobierno perdiendo ganó. Yo creo que ganó. Esa fue la sensación, Sí. porque eso fue lo que ellos querían, que básicamente era evitar el retiro masivo de los ahorros provisionales y a través de este proyecto que presentó el gobierno, indudablemente que, reitero, perdiendo, ganar. Porque se cumplió el objetivo, que era evitar justamente el retiro de los ahorros provisionales. El tema de los camioneros me interesa tratarlo, fíjate, porque, claro, siempre ha existido la duda entre la gente, y también me incorporo, usted sabe que soy como el vecino que tiene que preguntar el tema de cuáles son los beneficios que tiene la gente del transporte, principalmente los camioneros, que igualmente lo vamos a explicar acá. Y de ahí, bueno, me quiero también dar un tiempito y ojalá que tengamos, ¿cierto?, el momento como para poder conversar, que se vienen fechas importantes también para Puerto Natales, ya a partir de este fin de semana. Sí, partamos por Natales, que es importante. Ya, sí. por ejemplo, el inicio del aniversario 111 de Puerto Natales. Se presentó un calendario importante de actividades, me parece que es una parrilla artística bastante interesante, bien cercano también para muchos grupos etarios. Yo creo que no ha quedado nadie fuera con respecto a la parrilla que se presentó. Primeramente, hay que tomar en consideración que después de 2 años de no estar celebrando o no estar festejando el aniversario de Puerto Natales, hoy en día estamos en presencia de nuevamente volver a juntarnos, como decía por ahí una de las coordinadoras, volver a reencontrarnos con la gente a través de estos eventos masivos. Y lo otro importante es la apertura de las fronteras terrestres a partir del 1 de mayo, que a pesar de todo esto, hay mucha información que anda en el aire sin ser concreta. ¿A qué me quiero referir? Primeramente, ¿cómo va a ser el proceso una vez que se abra la frontera terrestre? ¿Cierto? ¿Qué son los requerimientos que se van a tener que presentar para poder ir y para poder volver? Hay quienes dicen que hay que respetar el protocolo o los requerimientos que presentó el gobierno anterior, allá por el mes de noviembre o diciembre, si no me equivoco, noviembre, cuando se pensaba que en el mes de enero se abría la frontera. Después está el otro que se dijo hace poquito, que lo dijo este gobierno, que como Chile está en zona 1, y explicando a la gente que lo que es zona 1 significa que Chile es un país de muy bajo riesgo de contagio, y en consecuencia, a través de no solamente las fronteras terrestres, sino que también a través de las fronteras aéreas, o el espacio aéreo, ¿cierto?, los que vienen o ingresan al país a través de vuelos, pueden ingresar sin PCR, no va a ser obligatoria las vacunas, entonces eso también está en el aire. Hoy en día se escucha que posiblemente, por eso que te digo que hasta aquí, el día domingo se abre la frontera terrestre, pero no sabemos qué es lo que se va a exigir. Y estamos a cuánto, jueves, mañana es viernes. El domingo no sabemos cómo va a ser. Hoy en día se habla de que lo más probable es que lo único que se pida para poder ir a la Argentina es un PCR negativo. Pero eso está en el aire y no se sabe si completamente. Es que también hablaban de que el PCR iba a ser optativo, lo tomaban en la frontera, lo que uno tenía que ir con los pases de movilidad y con los seguros de salud. Pero por eso te digo, eso falta estar ahí en el aire. Bueno, lo mismo que nosotros le criticábamos en algún momento a la delegada presidencial, exgobernadora Erika Farías, que no informaba mucho. También le pedimos ahora, no estamos haciendo una crítica a Romina, sino que pedirle que desde el Ministerio del Interior informe más y entregue alguna información exacta, correcta, para poder que la comunidad se informe sobre el tema. Si bien se informa mucho, yo creo que esto es lo que está faltando. Antes sabíamos que no informaban nada. Ahora le pedimos a nuestra delegada presidencial provincial que por favor haga llegar a los medios de comunicación social, por la misma página de la delegación y por todos los medios posibles, también en las páginas municipales, esta información, cuáles son los requisitos para ir, quién va en vehículo pasando por, digamos, por Dorotea, también pueden ir por Casas Viejas o por el sector de Don Guillermo en Torres del Paine, cuáles son los requisitos que van a tener para cruzar, si vamos a tener que ir con el pase de movilidad, con el seguro de salud, eso sí está claro, y si hay alguno. Pero en algún lado decían que iban a pedir
eventualmente podían pedir el PCR pero tomado ahí. Pero como digo, es importante que la autoridad representante del gobierno dé la información que corresponde con un manual de cortapalos, una cosa muy simple que todos entendamos igual, porque va a haber indiscutiblemente, va a haber una salida masiva, grande, llámese desde acá por el tema familiar, por los temas de amistades. Bueno, lo mismo, y unido a lo mismo que tú dices, yo recién estaba mirando, y lo voy a buscar, el programa de aniversario de la comuna de Natales. También vamos a tener visitas de Argentina. Lo dijeron la gente. Claro, porque mire, vamos a tener allá por el día domingo los Reales del Valle, los Glaciares, los Galos, el Charro Santana, los Galos, Inti Illimani, Denis Rosenthal, Chico Trujillo. Entonces, Chico Trujillo, la sensación claro, de momento súper Chancho en Piedra. Hay una serie de grupos que van, y además que nuestros vecinos, queridos hermanos argentinos, seguramente van a venir. Entonces, van a venir, nosotros vamos a ir, vamos a ver cómo está el tema de los valores de compra. Recordemos que siempre ha existido un comercio para ambos lados. Hay situaciones que nos convienen a nosotros, situaciones que le convienen a los argentinos para venir a Chile. Entonces, hay muchas cosas que se van a dar y que va a haber un movimiento. Y eso tiene que estar claro. Y va a haber un movimiento alto, ¿no? Seguro. Muchos queremos, yo quiero ir a ver a algunos amigos, a pasear a Río Turbio a 28 de noviembre, que tenemos tantas relaciones construidas durante tantos y tantos años, el ir y abrazarse con un amigo, el ir a recorrer, son cosas que van a ocurrir. Y lo mismo desde la República Argentina a Chile, unido a esto que tú mencionabas anteriormente, que entramos ya el día domingo al mes de aniversario de Natales, reactivado porque ya pasamos la etapa fuerte de pandemia. Hoy día se pueden estar haciendo muchas otras más actividades, por lo tanto va a haber una circulación hacia Chile de Argentina. Yo voy a quedar con la experiencia que han vivido algunos vecinos que han tenido la posibilidad de ir a la Argentina a través del paso que está camino a Punta Arenas. San Sebastián. San Sebastián. Perdón. Integración Neutral, que San Sebastián es en Tierra del Fuego. A ver, ejemplo, para la gente no radicada, y te lo digo porque familiares que justamente fueron a la Argentina decían ya, los que son radicados pasaban libremente, solamente tenían que homologar las vacunas. ¿Ya? Que lo hacen a través de una página de la República Argentina. Estoy tratando de buscar algo. Segundo, que para aquellos que no son radicados y que son chilenos, solamente le pedían, aparte de la homologación de las vacunas, le solicitaban un seguro que hoy en día bordea entre los 7.000 y los 14.000 pesos. Casi 4.000 pesos el casa de cambio de Raúl Toledo. Le consulté porque quería tener el dato. La cantidad de días. Sí, por un día son casi 3.900 y tanto, casi 4.000 pesos. Redondimos por ahí el seguro por persona. Eso es lo que le habían solicitado a la gente que fue para la Argentina, y a la vuelta, obviamente, tenían que venir con un PCR para ingresar a Chile. Iban a la Argentina y se tenían que tomar un PCR que en ese momento salía como entre 7.000 y 8.000 pesos argentinos, dependiendo de la localidad, porque hay otros que te cobran 12.000 pesos argentinos por un PCR. Pero solamente, para todos. Y además del antígeno que te toman cuando ingresas a Chile ahí en la misma frontera. Eso fue lo que ocurrió con la gente que fue en su momento, estamos hablando de un mes atrás. Ahora, te repito, yo me voy a quedar también con lo que se anunció en algún momento por parte del gobierno, cuando dijeron que Chile, estando en zona 1, reitero, significa que Chile es un país con... país seguro, digamos. País seguro, que no es un país donde tú vas a ingresar y tienes alto riesgo de poder contagiarte. Entonces, Chile está, de los pocos países, Chile es uno de los que está en la zona 1, lo que significa que van a tener mayores libertades para poder ingresar. Pero igualmente hay que tener en consideración qué es lo que van a solicitar al momento de ir y salir del país. Sí, estaba tratando de buscar, hay harta información sobre el tema, pero hay que buscar la información oficial, ya que la tiene, que nos envía los WhatsApp de Manuel o mío, o de Víctor Navarro, nuestro director, para conocer un poco la información y poder tenerla y darla a conocer.
porque como hemos dicho, va a haber un movimiento absoluto de visitantes, como nosotros también vamos a ir a tanto a Río Turbo 28, a Gallego tenemos un viaje comprometido con el director, así es que vamos a visitar. Eso es un hecho, hay dos hechos, dos situaciones que nos llegan directamente a los habitantes de la provincia Última Esperanza. El aniversario después de 2 años de la comuna de Natales y la apertura, la importante apertura de los pasos fronterizos terrestres en esta zona, porque nosotros somos 22.000, casi 23.000 habitantes, al otro lado tenemos más o menos lo mismo y quizás un poco más, por lo tanto aumentamos nuestro mercado comercial en harto y además unido a esta situación hoy día que estamos viviendo de una inflación importante que ha aumentado el valor de los precios y por los datos que uno tiene más o menos está bastante más barato en Argentina si lo llevamos al tipo de cambio que existe hoy día. Estamos 1,4 más o menos es lo que se está cambiando, lo que uno está comprando, 4,5 pesos está comprando para ir y los valores de allá están más baratos. Así que vamos a ver, ese es un tema y creo que ese tema va a servir más que los 6.000 y tantos pesos que va a darse por la canasta familiar por integrante de la familia o cargas familiares, el poder ir al otro lado de la frontera, donde siempre lo hemos hecho, aquí nadie se asuste de que aquí va a pasar algo, siempre ha pasado, cuando nos conviene a nosotros felices, pero es que hay montos igual que se pueden, pero también el tema es que de repente cuando nos conviene a nosotros felices, pero cuando los argentinos vienen a comprar, los comerciantes de acá felices, cuando nosotros vamos a comprar, los comerciantes de acá enojados, siempre ha sido cíclico esta situación histórica, en que hay momentos que nos conviene a nosotros ir a Río Turbio 28 de noviembre a comprar, y hay momentos que le conviene a la gente de 28 de noviembre a Río Turbio venir a comprar acá o a Punta Arenas. Pero es una realidad, y en algunos momentos hay cosas que conviene allá, otras que conviene acá, pero esta circulación de manera permanente que tenemos de estos dos países hermanos y más allá, en esta Patagonia chilena-argentina, donde el tema de la hermandad se hace carne de verdad, aquí en estas fronteras que existen, que no deberían ser tan lentas de pasar en Europa, uno atraviesa 4 o 5 países y no tiene ningún problema para pasar, acá tenemos que estar mostrando una serie de documentos para pasar. Obviamente en esta época tenemos una realidad distinta, pero inclusive así, fíjate que las fronteras en Europa hoy día están abiertas igual. Pero acá tenemos eso, pero reiterar, yo creo que la hermandad que se habla chileno-argentino se hace carne en estas provincias, en estas comunas, fundamentalmente en lo que es la región de Magallanes, Antártica chilena, la región de Aysén, que da con los antiguos en Argentina, y la provincia de Santa Cruz como la provincia de Tierra del Fuego argentina. Así es. Ahora que está muy atento, como tú bien dices, hay muchas actividades para el mes de mayo. Y más allá de las actividades del mes aniversario, indudablemente que hay muchas familias que van a aprovechar ahora esta instancia de que se van a abrir la frontera para volver a reencontrarse, como así también nosotros los que tenemos familiares del otro lado, indudablemente que también vamos a aprovechar de ir para allá. Me queda solamente eso, ojalá que tengamos una difusión o tengamos como que dice un manual o un documento que nos permita conocer cómo va a ser el proceso para el cruce hacia la frontera o cuáles son los requerimientos, pero bien así, bien clarito, cosa que no tengamos dudas, que cuando lleguemos a la frontera nos encontremos con la sorpresa de que no hace falta un documento o algún antecedente. Tiene que haber estos 1, 2, 3, 4, 5 documentos, antecedentes que hay que llevar y con eso vamos a mandar todo bien. Justo yo mencionaba que lo dije así, pero bueno, un buen enganche, sí, es lo que anunció el gobierno, anunció el ministro de Hacienda. Yo creo, a ver, de repente se pasa un poquito la sensación que hay un presidente de la República y un vicepresidente encargado de la economía, y en este caso Mario Marcel. Y da noticias que desde mi perspectiva debería darle al presidente. Si bien uno puede criticar que 6.000 y tantos pesos es muy poco, pero es una noticia importante. A algunos les va a servir mucho, pero hoy día, ayer, estos días, hacía un chequeo en los matinales, cuando salen a entrevistar a la calle, entrevistan a mucha gente de distintos niveles
niveles socioeconómicos, posiciones políticas, sociales, religiosas, porque a lo que caiga, y a todos encontraban que era muy poco. Obviamente, muy poco. Leía no recuerdo si era del senador Bianchi o del diputado Bianchi que decía, no, del senador Bianchi decía, con la colusión del confort nos dieron más plata que con esto. Entonces, 6.000 y tantos pesos, una familia de 4 puede llegar a 24.000 pesos, inflación casi 25.000 pesos. Pero si nosotros tenemos la opción de ir a comprar en Río Turbio, y de acuerdo a los datos que se manejan hoy día, hay que verlos después en la realidad, un litro de aceite está cercano a los 800, 900 pesos, cuando acá lo estamos comprando en Zona Franca. El aceite más barato, estuve el fin de semana en Punta Arenas, estaba a 2.960 pesos, un aceite no del mejor nivel, pero un aceite con su... Bueno, los aceites argentinos generalmente son todos buenos. 2.600 y tanto. Hoy día en televisión mostraban un aceite ya de mejor calidad, pero tampoco de los mejores, estaba en 3.500 y tantos pesos. En supermercados en Santiago, del barrio alto, están los 4.500 pesos. Entonces, hay una sensación de que estamos volviendo a este tema de las colusiones, como todo del confort, de la toalla nova, la colusión de la farmacia, la colusión de los pollos, que también puede estar pasando con algunos productos. Y cuando se habla, el tema entonces, estamos implicando mucho a la gran inflación que está. Nosotros en Chile estamos en un 3,4, el IPC acumulado entre enero y marzo del 2022. Si nosotros queremos compararnos, porque siempre nos gusta compararnos, y vemos, por ejemplo, Alemania tiene un 3,8, tiene más que nosotros. Brasil tiene un 3,4, está como nosotros. Paraguay tiene un 3,7, pero tenemos países como Uruguay 4,4, pero si lo llevamos después a tablas del IPC intercensal a marzo del 22, eso se refiere marzo del 2021 a marzo del 2022, nosotros tenemos un 9,4, Paraguay un 10,1, un 10,8, es decir, estamos dentro de los esquemas tradicionales que se están dando de inflación producto de las situaciones que se han generado por, uno, la pandemia, naturalmente. Dos, la crisis internacional. Tres, ahora la guerra que existe entre Rusia y que está tratando de destruir el pueblo ucraniano. Entonces, cuando uno analiza, Chile es el único país que ha tenido retiros. Además, yo le sumaría la especulación. Es que, claro, eso genera, todos estos factores aprovecha esto que supuestamente es de libre competencia, que lo que genera también es una colusión para aprovecharse de estas circunstancias y poder subir ciertos precios de ciertos productos que son altamente influyentes. Altamente influyentes porque decimos, subió el aceite de tipo de girasol, subió el aceite de este otro, cuando el único complicado es el aceite de maravilla, porque Ucrania con Rusia son altos productores y están entre los 4 primeros del mundo. Entonces, si vemos las cifras inflacionarias que se han dado, la variación del IPC que se han dado en todos los países, porque el IPC no es solamente chileno, todos los países tienen IPC, hay harto que conversar y hay hartas cosas, por lo tanto, creo que echarle la culpa y vamos a ir a tomar el quinto retiro, ojalá sea en la frontera, porque realmente capaz que para los natalinos sea muy bueno la apertura de la frontera, porque podríamos bajar el valor de nuestra canasta, porque vamos a ir. Ojalá también haya un entendimiento de esto. Yo creo que a Argentina le conviene aumentar su poder comprador. ¿Sabe dónde y nosotros, cierro para que tú me cuentes, que Argentina quiere que este poder comprador de 22.000 habitantes, de 12.000, 14.000, de 12.000 posibles compradores por nivel adquisitivo, llegue y a nosotros como familias, como hogares, nos disminuya el valor de nuestra canasta familiar, porque con los 6.000 y tantos pesos no alcanza, porque además tampoco va a alcanzar para todo. Esta clase media que hemos hablado en reiteradas ocasiones no le toca a este tema. ¿Dónde tiene miedo usted, Omar? Eso lo baja en segundo lugar, pero toca decir algo, no les llega a todos. La clase media queda nuevamente ausente, porque esto ha sido hiperfocalizado. Si Sebastián Piñera en su momento focalizaba las cosas, en este momento esto es mucho más focalizado. Absolutamente. Tal es así
Tal es así que nuestros adultos mayores también quedan fuera, por el solo hecho de ser personas jubiladas y no ser cargas. ¿Me entiendes? Claro, sí, aquí estamos Entonces, llegando a las del 40% bravo, que tiene el 41%, y veía unos antecedentes, en que inclusive parlamentarios tocaban que hubo una modificación a las fichas de protección y muchos subieron al 41%, por lo tanto, dirigentes de base, dirigentes sociales de distintas comunas de más escasos recursos de la región metropolitana, reclamaban eso, dice, estamos fuera porque subimos un punto. lo que pasa es que ser del 41 y ser del 90 prácticamente es lo mismo. En este caso, claro. Es lo mismo, o sea, el solo hecho de tú pasar del 40, o sea, en este caso como tú quieres pasar al 41, ya estás dentro de un extracto social mucho más elevado. Un punto te cambia todo la ayuda social en este país. Sí, yo creo que ahí hay un temazo, vamos a ver a cuántas personas les llega este beneficio de la... ¿Cómo le llamaron? Le llamaron algo como para igualar la canasta el aumento. Yo creo que las cosas han aumentado mucho más. A ver, las cosas han aumentado mucho más de 6.000 y tantos pesos. El objetivo, cuando se habla que el kilo de pan está a 1.200, 1.300, 1.400, 1.500, por ahí ya está sobre los 2.000, estamos 500 pesos. Y nosotros como país, Chile es el segundo o tercer país más consumidor de pan del mundo. Por lo tanto, es un alimento, no sé si es un alimento, los nutriólogos me dirán otra cosa, pero es un consumo permanente que existe. Hay cosas que pueden sonar como duras. Hoy día mucha gente dice, hasta el pan subió, pero por último con pan podíamos llenar el estómago. Pero además, hoy día es un lujo, y esto estoy repitiendo palabras de muchos transeúntes que han sido extraditados, tanto en la región metropolitana como en otras ciudades de Chile, es un lujo comer carne. Hoy día, la carne más barata es el cerdo. La carne de pollo está carísima, estoy hablando de cifras nacionales. Acá de repente uno tal vez tiene algunos valores un poquito menores en ese consumo porque llega mucho producto importado. Pero igual, cuando nosotros vamos al supermercado, yo alguna vez explicaba en otro programa que hemos estado, creo que acá también, en muchos lados he dicho lo mismo. El otro día te whatsappeaba, te decía, mira, el economista está dando el mismo ejemplo que doy yo. Que es el tema de cuando uno entra con el carro al supermercado y va con 100.000 pesos con una lista para comprar un día X del año y pasa 3-4 meses y va a ese mismo supermercado con esa misma lista y con esos 1.000 pesos va a salir con mucho menos del carro. Esa diferencia del carro de 3 meses antes a 3 meses de ahora es la inflación. Y la inflación no estamos hablando ni siquiera de los 3 puntos y tanto que yo hablaba hace un momento, es mucho más. Nosotros pagamos mucho más. Aquí lamentablemente todavía no se está en este proceso de un análisis para la toma de decisiones descentralizada y desconcentrada, y que me hubiera gustado que estuviera porque tenemos un presidente magallánico, de la consideración de los valores que nosotros manejamos en Magallanes respecto a lo que se maneja de Puerto Montt hacia allá. Una diferenciación con respecto no solamente al tema del consumo de los productos, sino que también con el tema de las remuneraciones, que son muy distintas. Sueldo diferenciado, el IPC diferenciado. Sí, estamos hablando de tantas cosas, inclusive en el tema de la Constitución están hablando de que hayan parlamentos regionales, pero si vas a parlamentar regionalmente para una ley que va a ser regional, si no, seguimos siendo una república unitaria que ahora le han puesto algunos apellidos más, pero seguimos siendo lo mismo. Entonces, ¿qué es el tema que vamos a conversar? El tema de la Constitución, porque acá se cruzan todos los temas. Cuando estamos hablando de los retiros, tiene que ver con procesos, si queremos llegar a los retiros. Los retiros, estamos hablando de la inembarcabilidad de los fondos, que el gobierno presentó un proyecto de ley, que los constituyentes no lo aceptan, que rechazaron con mi plata no, que era una de las propuestas que más firmas había adquirido para que fuera discutido en la convención. Hablamos de cuáles son los petitorios de los camioneros, que dicen no solamente están haciendo petitorios sobre el tema de la seguridad y el combustible, sino que es un petitorio, creo que el de Magallanes tiene 20 puntos, que mezcla muchas cosas más. Ahora, estamos hablando de una serie de cosas, pero todo va a radicar eso. Cuando hablamos del funcionamiento del gobierno del presidente Gabriel Boric, de repente vemos
inconcordancias dentro de sus propios ministros que dicen una cosa, otros dicen otra. Unos dicen que si la Constitución no se aprueba no va a poder cumplirse el programa de gobierno. Yo entiendo que una Constitución es que va un poquito de la mano, pero para ellos, sí, pero no pueden dejar de lado el quehacer diario. Es que la situación es la siguiente: la Constitución es la norma superior de la República en Chile, y es una Constitución, es la Constitución política de la República de Chile. Yo siempre he dicho que la Constitución del 80, ratificada el 86 por el presidente Lagos, es una Constitución política económica, porque ratifica el modelo económico neoliberal. Pero ahora estamos tratando de hacer una Constitución política social con alta influencia étnica y con algunos aspectos económicos, menos que lo otro. Pero veo que algunos constituyentes están pensando en una constitución política para el transcurso de este gobierno, y la constitución política debe que ser para todos. Si este gobierno lo hace bien y se repite, la línea va a seguir con esta constitución. Si no se repite y viene otro tipo de gobierno, va a tener que regirse con esta constitución, y así por los tiempos. Pero debemos hacer una constitución que esté al desarrollo del país en su conjunto, y en el proceso de tránsito hacia un desarrollo en los años, y no una constitución que se pueda pegar a las necesidades de hoy. Creo que las grandes transformaciones que puede querer este gobierno, si bien en algunos casos necesita una nueva constitución, no puede basarse solamente en eso, porque recordemos que el plebiscito de cierre se puede aprobar o rechazar. Rechazo absolutamente los que quieren estar con esas campañas de apruebo o rechazo. Hasta que no tengamos el texto formal, creo de que es una irresponsabilidad empezar a llamar al rechazo, que es fundamentalmente lo que están haciendo muchos, pero también algunos, inclusive algunos constituyentes, llamar al apruebo. Yo quiero leer el texto primero para decir rechazo, apruebo. Pucha, lamento que no sea lo que yo quería, que lo hemos conversado varias veces. Nosotros en muchas ocasiones, en las veces que participamos, siempre dijimos: queremos un cambio en la Constitución, queremos la mejor Constitución. Ahora, en el proceso hemos ido teniendo algunas diferencias en concepto, pero hay que ver el texto. Pero aún así, justamente tú acabas de decir una cosa que es sumamente importante. Yo creo que no podemos opinar aún. Se pueden tener ciertas nociones, pero todavía no tenemos lo que es el texto, ni siquiera el borrador. Entonces, en base a eso, no podemos todavía visualizar realmente qué es lo que nos van a ofrecer la Convención Constitucional. Entonces, comenzar a hacer campañas a través de los medios de comunicación, porque ha sido descarnado, porque hay que ser realista. Si tú te pones a mirar un programa de televisión, escuchas las radios del norte, están todos sobre una promoción que en cierto modo tiende a desprestigiar el trabajo que está desarrollando hoy en día la Convención Constitucional, a pesar de que los mismos constituyentes también han generado esa cosa como de incertidumbre, han dejado entrever un cierto grado de duda, en fin. Pero aún así, a mí me llama poderosamente la atención el hecho de que a través de los medios de comunicación, hablo a nivel nacional, no a nivel local, a través de los medios de comunicación a nivel nacional, como que ya existen esas campañas de que el rechazo, que el rechazo y que el rechazo. Entonces yo creo que tenemos que tener paciencia en el sentido, y eso lo digo como una persona común y corriente. Yo igual veo cosas que de repente me generan cierta preocupación, cierta incertidumbre para dónde vamos, pero sin embargo aún sigo siendo una persona que estoy esperando esto. Que me diga: ¿sabes qué más? Esto es lo que vamos a ofrecer para el país, analícenlo. Y será misión del gobierno también, haciendo campaña muy fuertemente para poder sociabilizar qué es lo que nos van a entregar los constituyentes, para recién ahí decir: ¿sabes qué más? Esta constitución a mí no me representa. Y lo voy a rechazar. O me representa, sí, claro. Exactamente. Sí. Entonces, eso es lo que tiene que entender la gente, porque eso de que tú escuchas: oye, ¿viste a los constituyentes? Están dejando la embarrada, para decir un término un poquito más por el horario, ¿cierto? Pero están haciendo fuerte. No es así, no es así. Podría pasar, como también puede ser que sea muy contrario a lo que se está diciendo de repente por ahí en algún lugar. Yo tengo un gran temor, y creo que te lo he manifestado en alguna de nuestras conversaciones. Hoy día hay antes que el texto esté, ya están haciendo campaña por ambos lados. Obviamente hay una campaña fuerte también
de tratar de minimizar las acciones del gobierno por un sector político. Creo que se han cometido errores, eso no lo podemos desconocer y el mismo gobierno lo ha conocido y lo ha dicho. Ahora, tampoco podemos decir de que se le esté exigiendo al gobierno cambiar todo lo que no se ha cambiado en 30, 40, 50 o 60 años. No, lo que se está tratando es que el gobierno avance y cumpla las expectativas. Lamentablemente la gente se generó demasiadas expectativas como que la llegada del presidente Boric y de su equipo y tratar de cambiar y de introducir cambios profundos a la realidad social que Chile ha vivido, no es instantáneo. No es instantáneo. Y lo dijimos hace mucho, hay que dar tiempo a los gobiernos. Lo dijimos cuando asumió Antonieta Oyarzún acá como alcaldesa. Demos tiempo, bueno, ya vamos para el año, ahí vamos a hacer un análisis. Sí. Pero hay que darle tiempo a la autoridad, y más cuando vienen marcadas de algunas situaciones muy críticas. Antonieta Oyarzún asume después de 12 años de pared, que sale con algunos problemas y con algunas situaciones que están a la vista. Y hasta el día de hoy. Hay que ver los informes de Contraloría, hay que ver que hay juicios pendientes, una serie de cosas que algún momento tendrán que despejarse y alguien tendrá que decir esto siguió, esto no siguió, esto fue verdad o no. Ya, eso en ese caso, por lo tanto, uno decía, tiene difícil la pista y tiene que avanzar. Yo creo que lo va a seguir teniendo. Sí. Segundo, en el gobierno, Boric la tenía difícil. Es decir, o sea, para cualquiera que hubiera llegado. En este caso, le tocó a Gabriel Boric asumir. ¿Y por qué? Veníamos de una pandemia. Veníamos de un estallido social donde se reflejaban las muchas necesidades imperiosas de la sociedad chilena y donde se refleja absolutamente el distanciamiento social que existe dentro de las clases sociales y donde existe una diferencia notoria y absoluta entre los más ricos y los más pobres. Los más ricos en Chile entran en una sala de clase y el otro 99% está en el patio del colegio. Y eso es una realidad. Y acá no es cosa de mirar los informes nacionales, internacionales, tenemos toda la información. Venía también sabiendo que iba a tener una oposición real. Una oposición real. Aquí sí, las palabras de buena crianza que se dice vamos a hacer una oposición constructiva es una cosa. Otra cosa es cómo actúa el poder económico ante la amenaza que le genera la nueva constitución de que le empiece a quitar sus privilegios y sus formas de de tener los crecimientos que tienen absolutos en el medio de no el crecimiento de las clases más desposeídas. Y eso dado porque, obviamente, los grandes negocios que han tenido los grandes capitales y los grandes grupos económicos chilenos parten a raíz del año 80, primero con el cambio constitucional, a partir de la constitución el cambio de la AFP, a partir del cambio de la AFP en el tema de salud, a partir de eso también las modificaciones al Código del Trabajo. Lean y fíjense, el año 80 existieron muchos cambios legislativos en Chile que beneficiaron el modelo económico neoliberal y que permitieron a los grandes capitales chilenos seguir ganando plata y transformarse estas grandes familias en muy grandes familias económicamente hablando. Porque empezó el negocio. Las AFP fueron el salvavidas para la empresa chilena que estaba en una crisis, porque había una crisis mundial también en el año 80, fue el salvavidas, porque los trabajadores pasaron su plata a la AFP, porque recordemos los que estábamos en esa época, no trabajando todavía, yo partí trabajando después. No le preguntaron a los trabajadores, ojo con eso. No, pero que oye, ahí se hubo una expropiación de recursos. A ver, lo que pasa es que la aplicación de la ley era por norma y protegida por una constitución que había sido lograda, ser aprobada y hecha cuatro paredes, a pesar de que todas las constituciones han hecho aprobadas entre cuatro paredes, excepto esta discusión que hoy día tenemos. Pero, entonces, cambia el sistema y se mantiene el sistema de reparto con un sistema individual de cotización que es el de la AFP, pero sale una campaña impresionante, había muchas AFP, porque también muchos de los grupos económicos estaban dentro de la AFP, para que la gente cambie su dinero, porque la oferta, recordemos que la oferta de José Piñera, el productor de la AFP, dice cuando usted se retire. Ahora, en esta época, en estos años estamos hablando, va a salir con el 100% de sus últimas remuneraciones. Cosa que hoy día todos los que se han jubilado en el último tiempo y en el gremio de los profesores podemos ver, esta cuestión es atroz. Entonces, ¿qué pasa? Con esa propaganda, con ese trabajo que se hizo, te llegaban regalos y te cambiaban y al otro mes podías cambiarte la otra y empezó el juego de AFP. Pero lo importante para
las grandes capitales chilenos era que la plata que estaba en el sistema de reparto fue pasada al sistema de FP y esa plata fue pasada al sistema de capitales. Las FP invirtieron en los sistemas, en los sistemas de capitales, en los fondos de capitales, que no son nomás otros que las empresas que tienen acciones y que por esas acciones le generan utilidad. Y además le pasaban a los bancos para salvar, porque también recuerden que en los años 80 está bien una crisis de los bancos, que hubo fusiones de los bancos, inclusive el gobierno militar, dictadura militar, gobierno militar, para el que la quiera, el nombre que quiera, le hizo un salvataje por miles de millones a el grupo del Banco Chile. Y lo salvó del Estado. Pero las platas de la FP igual llegaron a los bancos y también salvaron los bancos. Y los bancos después nos pasaban la plata nuevamente a nosotros pagamos porque nos administren y pagamos por los créditos que nos dan. Este círculo, el otro día el mismo ministro Briones, que es defensor y contra los retiros y defensor de este sistema, lo explicaba de la misma forma que yo lo estoy explicando, pero que este es un círculo que siempre va a seguir. En el fondo el trabajador es el eje del desarrollo económico de los años 80 y todavía lo sigue siendo, porque las platas nuestras las tienen el mercado de capitales, que son las mismas empresas, ahora salen también al extranjero. Le aclaro un amigo que dijo hoy día que habían mejorado la FP porque el dólar había subido. Eso no es así. El dólar no influye en el extranjero porque el dólar sube acá en Chile, y que eso son por otros factores que el mercado de capitales aumenta o disminuye. Además, dependiendo a dónde tú vas a ir a invertir. De donde invierten las FP. Pero nosotros hicimos el salvataje y los trabajadores chilenos hicieron el salvataje de la economía chilena en los 80 y eso fue auspiciado, patrocinado por la Constitución del 80, como te digo, modificada, porque tenía un montón de modificaciones, pero ratificada y con la firma del presidente Lagos, que hoy día también quiere defenderla. Pero mira, ojo, se habla... Y los dos cambios importantes que tuvieron. Uno, pérdida la asumen los trabajadores, no la AFP. Dos, aumento de la edad proyectada de jubilación a los 100 y tantos años. 110. Ahí tienes dos cosas que además le pusieron la guinda a la torta para que este sistema fuera nefasto para los trabajadores chilenos. Mira, con respecto a lo que tú acabas de decir, estaba escuchando hace algunos instantes atrás al senador Bianchi, a Karim, ¿Ya? que van a presentar ahí un proyecto de ley donde se les prohíba hoy en día a las AFP sacar sus ganancias. Ahora en estos tiempos, sacar ganancias, prohibir el sacar las ganancias y además, no sin antes hacerle como que dice, el reparto para los trabajadores, la ganancia de los trabajadores primeramente. Y evitar que las pérdidas nuevamente pasen, o sea, sigan siendo asumidas por el trabajador. Nosotros hemos estado asumiendo eso. Si ahí hay dos cambios. ¿Sí? A ver, mucho se habla hoy día, yo escucho entrevistas de todos lados y de profesionales, de expertos, de gente, cuando digo gente de la calle, digo, estas son las entrevistas que hacen los canales, entrevistando en cualquier calle o avenida, en Santiago o en otras ciudades de Chile. Y muchos dicen, no, que no queremos sacar los retiros porque nos va a perjudicar la jubilación y lo que estamos esperando, la modificación al sistema de pensiones. Algunos hablan el sistema de pensiones no va a cambiar inmediatamente la situación. Para los jubilados ojalá pueda mejorarlo, pero para la gran masa que está atrás, no. Y las necesidades son de hoy. Y además, una cosa que es muy clara, si una persona hoy día tiene 15 millones, 20 millones en su cuenta de capitalización individual en cualquiera de la AFP y retira el 10% que va a significar retirar 1 millón de pesos, no le va a perjudicar en nada. Y si retira 5 millones de pesos no le va a perjudicar en nada. ¿Por qué? Con 15 millones va a tener una pensión X. Con 10 millones va a tener una pensión X menos 1. Ambas pensiones van a ser menores que la universal fijada en 185.000 pesos. Por lo tanto, el Estado de Chile, el gobierno que esté administrando el Estado de Chile cuando esta persona se jubile, va a tener el suplemento que le tiene que dar el Estado para llegar a los 185.000 pesos. Entonces, acá, ese del terror que las pensiones van a ser horribles, ya las pensiones son malas, y hay de una cierta cantidad de fondos ahorrados en la AFP, en la cuenta de capitalización individual,
de ahí hacia abajo, todos van a tener pensiones menores de 185.000 pesos, que para complementar los 185 el Estado va a tener que ponerse. Entonces, ninguno va a tener una pensión menor de 185.000 pesos, que es lo que aseguró el proyecto de ley que puso el gobierno anterior, y que esperemos que se cumpla y que sea así. Por lo tanto, tengamos cuidado con esos discursos de que el 10% te va a perjudicar absolutamente a la pensión. No. El que tenga pensiones malas va a llegar a 185.000 pesos. Y hoy día la mayor cantidad de pensiones son menos de 185.000. El aumento de la inflación en Chile no se ha visto reflejado por los retiros 1, 2 y 3. Y el retiro 4 iba a tener una influencia, obviamente, pero no son tanques de llegar, porque escuché a algún ministro decir que si se sacara el cuarto retiro a fines de este año íbamos a estar en una inflación del 18%. Ningún otro economista que sea más abierto en el tema ha llegado a esa cifra. Dos cifras máximo. Y eso, porque recordemos, ¿por qué el gobierno dice pongo un retiro acotado? Ese retiro acotado tenía dos factores fundamentales. Uno, que eran las pensiones alimenticias, que estaba dentro de la norma y que debería existir una ley permanente sobre eso. ¿Ya? Ni siquiera estar conversando de que debería existir una ley permanente de que al que no pagó pensión alimenticia de sus cotizaciones se la saque. Eso, punto uno, cerrado y claro. Pero el otro es transferencia absoluta de recursos para la banca privada, para el sector de capitales. A los bancos, a las casas comerciales, a las tarjetas de crédito, y todos son un mismo cuento. Y todos son un mismo cuento. Pero es que lo que pasa es que... Y por ahí le metían otra guinda de la torta para que se viera más social, que era que podía aportar para su futura primera vivienda. Así es. Pero fundamentalmente el grueso de la plata se iba a la banca privada. Es decir, volvemos a sacar plata acá, la metemos a la banca privada, y supuestamente eso no generaba inflación. Claro, era para evitar, para que la gente pueda salir de sus deudas, como que muchos dicen por ahí. Pero sin embargo, un ejemplo que dio muy clarito, mismo Karim Bianchi, que de repente saca unos ejemplos muy buenos, decía, claro, el Estado con este proyecto quiere, saque usted su plata de su AFP, cancela la tarjeta del retail, se pone al día y después con esa misma tarjeta nuevamente se vuelve a endeudar. Eso es lo que querían, básicamente. Sí, cuando tú le das las plata al mercado de capital, ¿qué es el mercado de capital? Son los bancos que reciben tu plata y después te la prestan. Exacto. Ahora, ¿cuál era la diferencia en todo este tema? Porque siempre hablamos del tema de la inflación y todo lo demás. ¿Por qué decían que ese retiro acotado o retiro responsable, como dice el gobierno, no generaba inflación? Era porque no iba a haber consumo. Es decir, la plata salía de aquí y nuevamente se metía por acá. En consecuencia, el dueño de su plata no iba a recibir su dinero en el bolsillo y en consecuencia no lo iba a poder gastar. Y eso era lo que iba a evitar la inflación. Ese fue el tema así como bien sencillo de explicar por qué. Mira, tomando el mismo ejemplo que daba el senador Bianchi, Karim, claro, va a pagar la tarjeta, va a pagar todas las tarjetas que tiene y va a volver a comprar y a volver a endeudarse. Igual va a generar entonces consumo. Va a generar mayor interés, va a generar consumo, genera un montón de cosas. Ahora, mira, hay poco... Briones, cuando estaba de ministro en el primer retiro, después tuvo que decir de que había reactivado la economía, que estaba muy mal, y hubo un estudio, no recuerdo qué centro de estudio lo hizo, en que dijo que una gran parte de los retiros había sido utilizado para pagar deudas. Mucha gente salió del licor, mucha gente disminuyó su deuda en la banca, principalmente las mujeres, que en Chile está demostrado que son más responsables con sus normas crediticias. Entre una cantidad de hombres y una cantidad de mujeres, y les dan la misma plata a todos, las mujeres van a ir más rápido a pagar sus deudas que lo que lo hacen los hombres. Los hombres se lo gastan en otras cosas. Entonces, y eso está demostrado, eso es así. Entonces, pero también otro sector pagó sus deudas estudiantiles, jóvenes. Otras personas invirtieron en su emprendimiento, en generar emprendimiento. Y eso se da. Pero hoy día no se ha dicho nada de cuántas personas, no sé, se hacen estudios para todo, se juntan los expertos para todo, pero no ha habido ningún estudio que diga que en el primero, segundo y tercer retiro, cuántos emprendimientos nuevos se generaron a nivel nacional. Podemos buscar las patentes municipales que se generaron desde que comienza el primer emprendimiento, y esos emprendimientos, ¿cuánta mano de obra generó al país? Entonces, genera sueldo,
genera una serie de otras cosas, genera sacar a personas de estar en la cesantía y ser factor de compra también en el mercado. Entonces, aquí hay bastantes cosas que se dicen que se ponen muchas alarmas y sustos sobre cosas que no se han analizado profundamente por el hecho de que no les conviene, no les conviene. Ahora, no es menos cierto que la necesidad de dinero hoy día es real. Uno de los factores que uno puede medir, vayan al supermercado de repente, en Natales pasa, pero en otros lados pasa mucho más, pero vayan al supermercado y tienen la cola. Y fíjense que cuando hay familias que compran el pedido del mes de 3 cuotas, es que estamos pasando un proceso de crisis o de preocupación, porque al otro mes va a ser 3, al otro mes va a ser 3, y todos los meses va generando un endeudamiento terrible. Entonces, que hay una crisis, pero que hay una falta de liquidez que hoy día dentro de los hogares hay. Me he pegado el recorrido, he conversado con hartos comerciantes hoy día, y yo les decía, ¿cómo está? No bajó mucho, y dice, claro. Luego, ¿y cuáles son las causas? No hay IFE, no hay bonos, eso genera que la gente tiene menos acceso a adquirir. Entonces tiene que limitarse en la alimentación diaria, bajar un poco. Es una realidad que estamos viviendo y por eso tal vez la apertura de las fronteras puede significar, y ojalá no pongan un montón de trabas en fronteras. Creo que eso es lo que quería decir, por eso lo toqué. Y ojalá que una vez que se abra la frontera, aquí en nuestro país no empecemos con que no puede entrar esto, o si traen esto puede traer solamente uno, y así sucesivamente, porque puede pasar. Pasaba anteriormente con el tema de los cigarrillos, pasaba después con el tema de los aceites, pasó también con el tema de la yerba mate, en fin. Entonces, imagínate, si la gente quiere ir a la Argentina, porque obviamente el valor cambiario de nuestra moneda hacia la Argentina es muy favorable para nosotros, en consecuencia se puede ir perfectamente uno a hacer una pequeña canasta familiar, pequeña o una gran canasta familiar a la Argentina. A su vez carga el combustible, tomando en consideración que acá está muy caro. Allá dice que no, si subir mucho el combustible, sin embargo, sigue siendo mucho más barato. Solo para ellos. Sí, nosotros para nosotros nosotros sigue siendo muy conveniente. Ahora bien, acá hay una cosa que a mí me genera, no sé si pena, tristeza, pero sí preocupación, fíjate, Giovanni. Y que tú acabas de sacar un poquito, lo acabas de reducir un poco. Que es que hoy en día tú sales a la calle, pasas a conversar en un local comercial, ¿cierto? X, en un almacén, un supermercado, lo que sea, y de repente te cruzas con personas. Y yo hacía mucho tiempo, créeme que me hace recordar mucho la época de los 80, cuando yo era muy niñito. Era muy niñito y cuando... no niñito que chico, aparte, no era pequeño. Claro, no era pequeño. Pero para que no se me vea la idea, cuando era muy niñito yo recuerdo que iba solamente con mi mamá. Y justamente a mi mamá se le hacía muy dificultoso poder comprar los alimentos. Una cosa obvia, era mamá soltera, en la época también donde se le pagaba a las mamás o a las personas que trabajaban en estos planes que generó el POC y el exactamente. POC. Yo recuerdo en esa época 5.000 pesos, si mal no me equivoco, que era el sueldo que le pagaban, y con eso tenían que vivir, pagar consumo, alimentación y tantas cosas más, y sin considerar a aquellos que tenían que arrendar, ¿ya? Entonces, claro, no se llegaba bien a fin de mes. No llegaba a fin de mes. Y hoy en día, y eso por eso digo, no sé si me da darme pena, tristeza, pero sí preocupación, porque hoy en día tú estás escuchando esas mismas cosas. Hoy en día tú hablas con las personas, no todas por supuesto, pero hoy hay muchas personas que dicen, ¿sabes qué más? No llego a fin de mes. No llego a fin de mes. Y eso es lo preocupante. Y más encima te sale un gobierno hoy en día, un gobierno que yo tengo que decirlo claramente, me generó y me sigue generando mucha ilusión y esperanza en la medida de que comiencen a trabajar, como lo dijo hace unos días atrás el presidente Boric, delante de todo su ministro, como que terminó la instalación, sí, ahora vamos a trabajar. Ojalá que así sea, ojalá que así sea por el bien de todos, pero me da mucha vergüenza el hecho de que un ministro de Hacienda, como tú bien dijiste, y no lo haya dicho el presidente, capaz que por vergüenza también no lo hizo. El hecho de que salga a decir, ¿sabes qué? Me vamos a dar 6.500 pesos para la canasta. ¿Y sabes por qué damos 6.500? 6.610 pesos en realidad son. 6.610 pesos, ¿por qué los damos? Porque tomamos en consideración lo que gastaba una familia en el mes de marzo o en el mes de abril del año pasado, a diferencia de este año, la diferencia entre lo que hay entre lo que compraba el año pasado y lo que le cuesta este año son 6.610 pesos.
Vamos a ver qué es lo que pasa en mayo. Si sube un poquito más, vamos a tener que ampliar esa cantidad de recursos. Me da vergüenza, honestamente. Yo no sé si es una ayuda necesaria o es una ayuda o es una burla. Porque te vuelvo a repetir, aquí quedan fuera mucha gente. Sí. Mucha gente. De partida, la gente de la clase media, que son la gran mayoría de este país, es clase media o mal llamada clase media porque... Eso es lo que yo llamo, una clase media empobrecida, sí, porque con sujeta al plástico. 400.000 pesos hoy en día ya no puede significar clase media. Bueno, hoy en día no puede el significar gran corte de remuneraciones está alrededor de los 450.000 pesos en Chile. Y eso mismo en Magallanes, adquisitivamente mucho menos de 450.000 pesos en Santiago. Entonces, por eso vuelvo a repetir, no podemos seguir hablando de este tipo de cosas tan miserables, disculpando la palabra, miserables, y más encima lo salimos a publicar como gran beneficio 6.610 pesos para la persona. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué pasa con los abuelos? Entonces, yo creo que llegó el momento de comenzar a plantearle al presidente de la República, a propósito que viene la próxima semana a la región. Sí, en mayo viene. No sé si viene ahora, si llegará a Puerto Natales, pero misión tienen las autoridades locales, tanto la delegada presidencial como me imagino que también Para mí, alcaldesa, las dos alcaldesas y los consejos municipales van a tener que son llegar los que tienen que levantar la voz sobre la necesidad de exactamente. la ciudadanía. Tienen que aprovechar porque ¿cuántas veces viene un presidente de la República a la zona? Y ahora más aún, considerando que tenemos un presidente que es de la zona, que tiene que entender perfectamente que el costo de vida para nosotros aquí en Magallanes es mucho más alto que en comparación al resto del país. Y estamos trabajando y ganando la misma plata que gana la gente del norte del país, pero no toman en consideración que aquí es todo mucho más caro. Ojalá que las autoridades aprovechen la visita del presidente de la República. Si el presidente no viene a Puerto Natales, para mí va a ser, va a ser una desilusión tremenda. Porque yo creo que el presidente tiene que aprovechar de recorrer la región. Siendo él de la región, si viene a la región no va a venir a Punta Arenas. Debería de aprovechar de venir a Puerto Natales. Y si no es así, bueno, las autoridades tendrán que ir a Punta Arenas a tratar de conversar con el presidente y plantearle las necesidades que tiene nuestra comuna. Sí, absolutamente de acuerdo en eso. Yo creo que bueno, es una oportunidad y que esté próximo a venir el presidente. Hemos dicho, sí, el tema de ver, todos tenemos opinión respecto a cómo está evolucionando este gobierno en este mes y medio. Difícil, porque las condiciones eran difíciles, el tiempo era difícil, no se podía esperar así como que cambiáramos de la noche al día sobre todo lo que estaba pasando en el país, porque tenemos situaciones muy complejas y muy complicadas. Eso es una realidad indiscutible y creo que nadie puede decir lo contrario. Como dijo alguien por ahí, ¿te gustó la película Avatar 2, no? No, pues así no lo he visto porque llegan jóvenes. Sí. Claro, entonces no podemos pretender justamente que con este gobierno se solucione algo que todavía está recién comenzando y no sabemos cómo va a terminar. Sí. Bueno, ya hemos hablado de todo, creo que nos va a retar el director porque ya nos pasamos 15 minutos de la hora. Hacía 2 o 3 programas que no habíamos podido estar con ustedes por motivos de viaje, motivos de salud, de ambos, pero ya esperamos poder mantener la constancia de los días jueves a las 20 horas en el programa Contingencia, conversando con ustedes, hablando con Manuel sobre las contingencias que se están viviendo a nivel nacional. Indiscutiblemente la Constitución es parte de la contingencia hasta el día 2 de septiembre cuando se vote el plebiscito de cierre y posteriormente, depende del resultado, también va a seguir siendo contingencia. Todo lo que pasa y que produzca el gobierno del presidente Boric para Chile es contingencia. Creo que son los dos temas más importantes este año en materia de desarrollo social, económico y muy importante en materia de desarrollo social muy importante porque creo que para allá va los lineamientos de este gobierno en acortar las brechas existentes en nuestro país. Así que, palabras al cierre. Sí, yo creo que va a ser importante también y en ese sentido yo creo que nos vamos a tener que tratar de coordinar con el director también del canal. Sería bueno de repente para la próxima semana, y ojalá que así sea, poder tener a nuestra delegada presidencial.
que siempre ha sido muy afable, que siempre ha sido, es muy de acá ella. Es parte de la casa, sí, es parte de la casa. Nuestra delegada provincial. Porque va a ser importante explicar lo que conversábamos al inicio del programa, cómo va a ser este proceso ya cuando se abran las fronteras, porque de que van a haber algunas problemáticas, la van a aparte ver. va a tener los 4 días de experiencia que van a haber alguna antes. confusión ahí, entonces va a ser bueno tenerla de repente y para conversar otros temas que también son importantes con respecto a lo que va a ser este gobierno. Así es. Y yo me despido, muchas gracias. Como siempre es un agrado conversar con usted, don Giovanni, se aprende mucho y ojalá que la gente también, en la medida de lo posible, vaya entendiendo lo que nosotros le planteamos a través de este programa y siempre estamos llanos a que si usted necesita alguna explicación o necesita entender alguna cosita de manera fácil, porque eso lo tratamos de hacer nosotros, de explicar de la manera más didáctica y fácil para que la gente lo pueda entender. Así que en ese sentido, aprendemos mucho de usted. Gracias, Manuel. Un saludo a todos los que nos ven en este programa, que nos escuchan por radio, a la familia importante, un saludo. Creo que estamos retomando este tema con Manuel, volvemos, vamos a estar presentes todos los jueves con ustedes en Consorcio EVA. Agradecer al director de Consorcio EVA, don Víctor Navarro Turina, que permite tener este tipo de programas, que son programas que nos permiten, valga la redundancia, conversar sobre temas de interés, temas de contingencia y temas que a nosotros, a ustedes y a todos les interesan. Así que, y sin ser tendenciosos. Sí, exactamente, acá no, y es política del canal, es política de la dirección de este consorcio EVA, hablar las cosas en lo más abierto, sin tener tendencias políticas, porque creo que se le hace daño cuando uno trata de inducir cosas que y porque los medios de comunicación son muy importantes y deben ser educativos. Así que muy buenas noches, nos vemos el próximo jueves, Contingencia, su 4ª temporada. Manuel Torres, Giovanni Corterolio, junto a ustedes, muchas buenas noches.